para ustedes, más para ustedes que para mí. Otra vez, buenas tardes con todos para iniciar la grabación de la clase de hoy. Antes de iniciar la clase, siempre me gusta a mí ser una persona muy frontal. Espero que ustedes también para conmigo. Bueno, yo trato de, con mis estudiantes, no guardarme nada. Si a algunos le cuesta a veces aceptar ciertas cosas como estudiante, bueno, trataré de irlos enrumbando por un buen camino porque de eso se trata. Nosotros, como parte de la docencia, estamos aquí aplicando un granito de arena para que ustedes en la parte educacional pues se formen de manera cabal como buenos profesionales, con mucha ética, con mayúscula, siempre aplico esta palabra. Bueno, yo trato de aplicarla y que también mis estudiantes hagan lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que me voy a referir para no ser eh, muy larga la espera de lo que quieran escuchar, es que, bueno, he revisado algunos trabajos asincrónicos, sí, de ustedes y me he encontrado con dos novedades. Tal vez de pronto hay algunos estudiantes que de pronto piensan que el docente no lee. Bueno, yo tengo esa minucia para conocimiento de ustedes de leer los trabajos, así ya sea mínimos, que ustedes, que yo les envío a ustedes y que ustedes pues a su vez lo redactan. Tengo esa minucia porque quiero saber cuál es la parte de creatividad que ustedes tienen, cuál es esa habilidad que me están demostrando que incluso yo traté por medio de la comunicación ante ustedes, que desde el primer día de clase me hagan una demostración de cuáles son sus habilidades y destrezas como estudiante. Entonces yo observo y analizo todo eso, bueno, y me lo llevo hasta el final no tan solo de una asignatura, sino al final de la carrera. Bueno, y por ahora sigo siendo ese docente que muy aparte de la carrera, de la carrera de seguridad, me van a encontrar del instituto, la mayoría de todo el instituto prácticamente, me van a encontrar al final de su carrera, que es en los proyectos de titulación, por ahora. Todavía sigo siendo el coordinador, creo que por algo estoy ahí todavía. En todo caso, pues, les repito, al final del camino siempre se van a encontrar conmigo. Entonces, el, esa parte de educación que yo transmito a ustedes, bueno, yo me puedo tener algún roce de broma con ustedes, incluso lo he transmitido aquí dentro de clases. Si estuviéramos en la parte presencial, también lo haría de la misma manera, pero con mucho respeto y altura. Asimismo, el respeto y esa altura debe ser mutuo. Entonces, los trabajos que yo he revisado, esos trabajos asincrónicos, el último trabajo que envié, sí, específicamente de lo que era esguince, luxaciones, fracturas y shock. Me he encontrado específicamente con dos trabajos igualitos, con el mismo punto y coma al final de cada texto, como para exagerarles. Lo único que cambia es el nombre del estudiante. No voy a nombrar a nadie, por ética, no voy a nombrarlo. De pronto los que están aquí o los que no están, sabe a qué me refiero. Yo no necesito de ustedes, chicos, que cuando yo envío una tarea, me traten a mí como un docente, porque sinceramente les soy muy frontal. Los chicos que hicieron eso, de pronto vieron en mí y dijeron, bueno, el profesor
no se da cuenta, ha de ser uno más de los que califica y pasa por alto muchas cosas. Bueno, yo creo que si de pronto hay alguien que me ha pasado por alto algo, bueno, ya que mañana me voy a dar cuenta. Pero en esta vez, pues, estos chicos incurrieron a un plagio prácticamente, que yo lo considero así, del 100%. Bueno, después me escribió muy frontalmente un estudiante por interno al verse afectado por la nota, y me dijo que bueno, que si se me sinceró, me dijo que él había prestado su trabajo a un compañero como apoyo, diciéndole que por favor le prestaba el trabajo, pero que no le aplicara lo mismo porque el profesor se iba a dar cuenta. Lamentablemente para él, bueno, yo me di cuenta, y para otros chicos también. Entonces, que este ejemplo les sirva para todos ustedes. Espero que nadie cometa ese tipo de error, porque eso es facilitarle el trabajo a un compañero que de pronto ni se despeina para poder hacer un sacrificio y por lo menos sentarse a investigar. Una de las cosas que yo siempre tengo en claro es que cuando yo conozco a mis estudiantes, yo trato siempre de ir más allá, ¿no? De ahondar un poquito más su privacidad, como quien dice, para saber qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo y a qué se dedican. Pero no es por morbosidad, más bien es por reunir un poco de situaciones que yo en realidad me apego a eso, y yo tomo también en consideración ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen muchos estudiantes, y que a la larga pues debe ser recompensado y vale la pena. Y no para aquellos estudiantes que en realidad piensan que estar en educación superior, creen que todavía están en una escuela donde el papito, la mamita tiene que andar atrás, y que cuando ya están perdiendo años, uno ahí recién conoce al papito, a la mamita, a ellos recién comenzando a hablar. De forma sarcástica, yo les hablaba en los primeros días de clase que esos son aquellos estudiantes que no participan y que al final, bueno, recién yo les escucho la voz porque ya te comienzan a pedir, profesor, que mire, que ayuden, que eso. Entonces, eso no va conmigo, chicos. Piense bien lo que van a hacer, a quién se lo hacen. Espero que sea la última vez que ustedes cometen este tipo de error, no tan solo ante mí. Tal vez se equivocaron de personaje, lo hicieron conmigo, se equivocaron de persona, de docente, y lo único que yo estoy haciendo como docente y como ser humano es tratar voy a darles una oportunidad a ustedes. Esa nota se va a quedar, la nota ahí, porque tiene que haber un precedente, pero les voy a dar la oportunidad para que ustedes sí se rehagan de este mal paso que dieron. Para la próxima les queda de que los trabajos cuando yo envío un trabajo grupal, chévere, es un grupal. Pero cuando envío un trabajo individual, es individual. Y por ende, pues, yo no puedo, sí, no puedo dar una nota a uno para que me diga después, profesor, pero si usted me pone a mí una nota y yo le presté ese trabajo al otro compañero y el otro compañero tiene más nota que mí. Entonces, para que ninguno de los dos se chiste, les puse 0,1 en cada trabajo que ellos me habían, y eso les puse por qué sé yo. Yo creo que el cero se lo merecían, y más que el cero, un menos tanto se hubieran merecido por la falta que cometieron. Entonces, chicos, no voy a nombrar a nadie, les repito, ellos saben a quiénes me estoy refiriendo, tampoco voy a decir cuántos estudiantes, fueron algunos, pero piensen bien lo que van a hacer en el futuro. Si ya lo hicieron conmigo, chévere. Me di cuenta, el docente se dio cuenta, yo ya no lo voy a cometer, y tampoco lo hagan con otro docente, porque no es ético. No es ético de parte de ustedes. Con eso quería hacerle un preámbulo. Lamentablemente no me gusta tratar mucho este tipo de situaciones con mis estudiantes.
pero cuando el caso amerita, yo lo hago. Eso es muy frontal. Yo no me escondo nada, les repito, y no voy a estar hablándole a segundo ni a tercer estudiante para que ellos les tramitan, no, directamente. Sí. Entonces, eh, le dejo nomás ese tipo de comentarios y bueno, mírese en el espejo para el resto y si alguien está cometiendo alguna falta, por favor, revean lo que están haciendo. Si yo les dejo un trabajo para que ustedes sean creativos, apliquen todos sus conocimientos de acuerdo a lo que yo estoy explicando en clase, a lo que nosotros, que ustedes también forman parte de esta clase, porque bueno, me he encontrado con algunos de ustedes que en realidad son un aporte en la clase y que eso hace que yo como estudiante, perdón, como docente, me sienta un poco satisfecho de la capacidad que tienen algunos. Entonces, eso yo rescato sobremanera, trato de pulir ese tipo de estudiantes y trato de incentivarlo, ¿no? El mejor incentivo de un docente para un estudiante no es regalarle la nota. El mejor incentivo de un docente para un estudiante es tratar de ayudarlo cuando ese estudiante está caído, ¿no? Y yo siempre digo, para mí la nota del examen o una evaluación que sea por escrito, pueden copiar ustedes, se me pueden sacar 10, incluso ahora a través del sistema virtual. Pero en cambio, si ustedes me demuestran en clase que ustedes participan, que ustedes están atentos, que ustedes la investigación fue más allá de lo que yo como docente creía, entonces ahí yo ya me estoy haciendo una idea de que estoy tratando con un estudiante muy capaz. Así que chicos, bueno, le dejo esto para pensamiento de ustedes y bueno, tómenlo como ejemplo, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario, les voy a dar la palabra a cualquiera de ustedes, pero les voy a dar 2 minutos para que alguien se pueda pronunciar. Pero si no, pues seguimos con la clase. Bueno chicos, todo queda claro hasta aquí, entonces ahí dejamos eso, como cuando dicen en el ardor del barrio, tiremosles tierrita, y no es que no ha pasado nada, pero ahí les dejo a ustedes ese tipo de comentarios. Bueno chicos, el día de hoy vamos a complementar, les cuento que todavía sigo un poquito delicado de salud, no tengo todavía una recuperación total, pero vamos a seguir siendo productivo y si ustedes tienen alguna aportación en la clase de hoy que va a ser muy, pero muy interesante, bueno, las diapositivas que yo les he traído son muy frescas, son nuevas y son bastantes, ¿no? Me he encontrado con una temática bastante amplia que quiero que ustedes participen mucho para poder ahondar un poco más en detalles y no sacrificar mucho mi voz. Entonces, bueno, vamos a hablar, dejamos lo que era fractura y shock para hoy día, ¿no es cierto? Entonces, hablemos algo sobre el primer tema, que es fractura. A ver, chicos, ¿qué entienden ustedes por fractura? ¿Qué es para ustedes una fractura? Una fractura cuando se rompe un hueso. ¿Ya? Claro, una fractura siempre tiene que ver con la lesión ósea. O sea, puede ser grave, puede ser leve,
pero tiene sus características, ¿no? Para poder reconocerla. Claro, la característica es el rompimiento y ahí ya se va a depender ya del tipo de la clase que seas. Puede ser leve, más profunda. Ya, sí, tienen una visión Y clara de la lo. discontinuidad. ¿Quién habla, Carlos? Buenas tardes, Magister. Sí, dime, Carlos. Es la discontinuidad de una articulación producida por algún golpe que ha producido el quebramiento del hueso. Ya. O Bueno, no tan solo por una descontinuidad articular, ¿no? Estamos hablando de la parte ósea exclusivamente, ¿no? Sí, está bien. Algunos de los casos cuando la fractura se produce a nivel de los extremos, es decir, en la periferia o cerca a lo que son las articulaciones, si ahonda en una luxofractura. Yo en la clase anterior algo les había hablado de lo que era la luxofractura. La luxofractura es la luxación acompañada con una fractura, ¿no? Normalmente eso lo vemos en un esguince grado 3. Habíamos dado una explicación cuál era el tipo de esguince que pasaba con un rompimiento de ligamento colateral del tobillo más una abulsión. Abulsión significa un rompimiento, un desprendimiento de hueso provocado por la inserción en este caso, del ligamento, ¿no? Ahí tenemos una luxofractura. Como en algunos de los otros casos que también podemos tener una luxofractura, cuando ustedes escuchen en algún accidente o algún historial clínico, de pronto ustedes pueden escuchar paciente accidentado con mecanismo de acción tal, diagnóstico luxofractura radiocubital, un ejemplo, ¿no? Puede darse a cualquier nivel, ¿no? Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, bueno, sí, la fractura es exclusivamente una discontinuidad de lo que es el sistema óseo, donde tenemos nosotros para observar, pues, algunos tipos de fracturas, fracturas con desplazamiento, fracturas sin desplazamiento, tenemos las fracturas astilladas, las fracturas conminutas, las fracturas impactadas, las fracturas espiral, la fractura longitudinal, las fracturas horizontales, las fracturas oblicuas, bueno, un sinnúmero de fracturas que vistas radiológicamente nosotros podemos determinar con qué tipo de fracturas nos estamos encontrando. Entonces, por eso es que cuando ustedes observan en un accidentado, si se evita movilizar al accidentado. ¿Por qué? Justamente porque no sabemos si este mecanismo de acción que ha provocado el accidente haya producido una fractura en ellos. Entonces, la manipulación o el movimiento de manera no adecuada puede provocar que esta fractura conlleve a consecuencias mayores, como por ejemplo, ¿cuáles? Ahí sabemos que debemos entender un poquito más la fisionomía anatómica del cuerpo humano para poder saber cuáles son esas consecuencias que puede emitir una fractura cuando un paciente está accidentado. Puede que cerca a esa fractura o ese trazo de fractura exista el recorrido de un nervio, que exista el recorrido de una arteria, donde les puedo dar por entender que, bueno, nosotros a nivel de lo que es el área médica, tratamos siempre de hacerle entender al paciente o a la persona que un hueso fracturado o un hueso astillado es más filudo incluso que un cuchillo. Te perfora de manera más rápida, que te puede provocar más daño. Entonces, ahí pues una de las condiciones, una de las características a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando se manipula a un accidentado, pues si no se lo hace de buena manera, puedes internamente estar dañando algo. Más aún en el caso cuando se trata de aquellas fracturas expuestas, pues, donde sabemos que el foco de infección está latente y que debemos tener mucho cuidado para poder manipular
sí, y maniobrar y poder desplazar a un paciente en esas condiciones, ¿no? Entonces, son preámbulos que nosotros debemos ir conociendo para poder entender qué son las fracturas, cuántos tipos de fracturas. Nosotros vamos a conocer las más frecuentes, porque hay muchas, cuáles son esos síntomas que presenta la persona en el caso de tener una fractura, cuáles son los primeros auxilios que se deben aplicar en caso de. Entonces, aquí vamos a poder ir entendiendo un poco más de lo que yo les estoy hablando. Ya les voy a proyectar la diapositiva. Bueno, aquí tenemos la fractura, ¿no? Como decíamos, una fractura es una ruptura generalmente de un hueso. El hueso, cuando rompe la piel, pues podríamos estar denominando a una fractura abierta. Aquí, como observen, las gráficas siempre tienen un objetivo. Sí, espero que ustedes se puedan guiar con estas gráficas, porque bueno, yo siempre cuando elaboro las diapositivas trato de ser muy poco conceptual en ese sentido y siempre guiarme con las gráficas, ¿no? Bueno, aquí ustedes ven algunos tipos de fracturas. Yo en el ardo de conocimiento les puedo hablar de cada una de ellas. Bueno, tenemos aquí una fractura vertical, ¿sí? Tenemos una fractura longitudinal, ¿sí? Donde prácticamente ustedes observan la rajadura, ¿sí? del hueso. Tenemos una fractura oblicua, ¿sí? Tenemos aquí también una fractura transversal, ¿sí? Oblicua también puede ser, pero con desplazamiento. Miren, está desplazado totalmente. Ahora, puede haber desplazamiento. Puede haber una fractura con desplazamiento, pero cerrada, ¿no? Aquí tenemos también una fractura oblicua, pero transversal también puede ser, pero con rotación. Aquí tenemos una fisura, ¿sí? Vemos que el hueso está astillado prácticamente. Y aquí tenemos una fractura impactada, ¿no? La fractura impactada, ¿por qué se llama impactada? Porque prácticamente está provocando un impacto entre el trazo de fractura superior y el inferior, aquí, y algunos fragmentos a lo largo de la misma. Bueno, vamos a hablar de cada una de estas fracturas porque hay algunos tipos de fracturas, ¿no? Aquí vemos una fractura cerrada, ¿sí? En esta gráfica, y acá una fractura abierta. Les pregunto, ¿cuál de las fracturas creen ustedes que es más peligrosa para el paciente o para el tratamiento mismo? ¿Y por qué? Para mí, entre esas dos fracturas, ambas son peligrosas, pero más peligrosa para mí es la cerrada. ¿Por qué, Jennifer? No lo sé porque, o sea, no sé muy bien, pero si está cerrada se supone que es internamente. Ya. O sea, no sobresale a la piel. Entonces, En el caso de que uno no puede, por ejemplo, si uno da primeros auxilios y uno no la ve, como que no va a detectar eso. En cambio, la que está abierta, como que uno la alcanza a ver y puede actuar en ella. Ya. Diría yo, no sé. Yo pienso que ambas, Para mí es una abierta, por lo yo, que se puede infectar, ¿no? para Ya. mí Mayiste. dependiendo del sitio, porque dependiendo el miembro nos damos una idea, o sea, a veces la fractura expuesta, si no compromete arterias, no es tan peligrosa, pero se puede infectar. En cambio, claro, la cerrada también. Igual no podemos estar viendo el nivel de importancia que tiene. O sea, para mí las dos son un problema. Ya. Magíster, la fractura abierta, perdón, la cerrada es más, tiene mayor riesgo porque se infecta. Ahí estamos hablando de que el hueso sale y hay mayor
probabilidad, mayor infección hacia los tejidos. Y parte también de los huesos, del hueso, perdón, fracturado. Ya. A ver, chicos. Bueno, Magíster, también la cerrada es la que puede estar más peligrosa porque ahí habría que hacer una operación para poderle poner una platina al hueso que está fracturado. ¿y la abierta? Claro, también, pero ese es visible, pues. Ya uno ve la clase de fractura que tiene y enseguida el doctor que lo atiende enseguida le pone la platina, pero acá está que nomás se le ve puro, se le hincha, se le inflama la pierna, si es la pierna o si es el brazo. Pero ambas son de cirugía. O sea, Ya. las Claro, dos fracturas van a ser de cirugía. En cambio, en Claro. una fractura abierta, se me desangra el herido, ¿eh? Por ejemplo, también, Magister, hay personas, o sea, hay muchas causas también de la fractura, es un tema bastante extenso. Y hay personas que no se dan cuenta, hay muchas enfermedades óseas, como lo que es la osteoporosis, y muchas personas no lo saben hasta cuando puede suceder una de estas cosas, porque la osteoporosis es el, ¿cómo se dice la palabra? Es debilidad, el debilitamiento de los huesos. Y, La osteoporosis es el proceso de desmineralización ósea del hueso. y hace que se debilite, ¿verdad? Se rompen. Muy Ya. frágil. Entonces hay personas que pueden sufrir eso, imagínense, se rompe, no lo saben, pero ya llegan a la etapa de que les dio el problema y pueden haber muchos factores, no solamente un hueso. Ya. Entonces, Ya, ustedes chicos. expliquen. Sí, ya, no, simplemente me gusta escuchar el criterio de ustedes como estudiantes porque me dan la idea de que están enfocados en lo que yo estoy hablando. La participación de ustedes siempre, siempre va a ser muy importante para mí. Entonces, yo estoy para eso, para guiarlos a ustedes y ser el que refuerce la clase y el punto de apoyo. A ver, chicos, hay muchos factores bueno, voy a rescatar de los comentarios que hicieron ustedes, lo que estuvieron más cercano a la interrogante mía. Nuri, sí, hay que ver algunos factores que pueden incidir tanto en la cerrada como en la fractura abierta, porque debemos de ver primero, cuál fue el mecanismo de acción que provocó esa fractura, cuál es el área donde se provocó la fractura, porque debemos entender también que hay áreas donde ciertas fracturas entran a provocar un cierto índice de afectación y de gravedad. Entonces, las fracturas abiertas, si ponemos en consideración, siempre van a tener un índice un poco más alto de peligrosidad, de agresividad y de riesgo con relación a la fractura cerrada. ¿Por qué? Porque las fracturas abiertas pues va a demandar primero una pérdida de riego sanguíneo que, bueno, los paramédicos o esta persona que ha sido afectada por este tipo de fractura debe de ser inmediatamente trasladado a un centro asistencial lo más rápido posible y evitar pues que se provoque un shock séptico, sí, o un shock hipovolémico también por derrame de sangre. Entonces, en cambio que la fractura cerrada tiene también sus connotaciones de agresividad y de riesgo, por ejemplo, cuando se trata de alguna fractura cercana a la parte sistémica o orgánica de nuestro cuerpo, como por ejemplo la parte torácica, ¿sí? Donde nosotros tenemos los órganos de los pulmones, tenemos el corazón, tenemos el hígado, el vaso, bueno, esas zonas pueden correr peligro más que todo la parte torácica, a nivel de la parte torácica, porque
una fractura en ello puede provocar una infusión o una penetración de algún hueso fracturado por una mala manipulación a nivel de estos órganos y puede provocar un derrame interno o una hemorragia interna que sería más peligrosa. Entonces hay que ver ese tipo de connotaciones y tratar de diferenciar, ¿no? Tratar de decir, bueno, ¿cuál de las dos es más peligrosa? Si vamos a nombrar, si vamos a tener que nombrar a una, no vamos a ir por las fracturas abiertas, porque son aquellas donde va a haber derrame sanguíneo, puede existir algún rompimiento por efecto de la fractura de alguna arteria o de algún vaso que provoque una eliminación de sangre de manera abrupta. Entonces hay que tratar de ir especificando y diferenciando eso, ¿no? En cambio que las fracturas cerradas, sí, cuando existe una mala manipulación, puede haber un foco de infección, un shock séptico interno, cuando ya vemos que no hay cuando esta fractura no ha sido tratada de manera adecuada, incluso puede llegar hasta la pérdida de lo que es el sistema vascular en esa zona y por ende pues la amputación del miembro. Entonces son de mucho cuidado. Ahora, hay otros factores que inciden, por ejemplo, en la persona, como es la edad. Si nosotros nos encontramos con una fractura en la etapa de la adolescencia y de la niñez, y que sea una fractura cerrada, pues bueno, a veces solamente con un tratamiento de reducción, que nosotros llamamos, si se reduce la articulación, el trazo fracturado, se inmoviliza y automáticamente ese paciente al cabo de 3 semanas, mucho, 4 semanas de inmovilización, ya va a estar ese hueso pegado. Pero en cambio, a una edad a la edad adulta, pasado ya los 20 años, vamos a hablar que ese mismo trazo de fractura que un niño o un adolescente se recuperó en 3 semanas, pues en ellos va a demorar el doble, es decir, 6 semanas, dependiendo el trazo de fractura, ¿no es cierto? Entonces, hay fracturas que sí son quirúrgicas. Las quirúrgicas las vamos a dejar para aquellas personas donde el proceso de crecimiento del cartílago óseo ya ha estado en lo máximo, como por ejemplo a partir de los 19 años, 20 años, que una persona ya tiene el cartílago de crecimiento en su totalidad. Entonces podemos decir que después de eso puede ser sometido a alguna cirugía en el caso que lo requiera. No quiero decir tampoco que a un niño se lo puede operar. A un niño se lo puede operar siempre y cuando el pronóstico, el diagnóstico, en este caso el especialista, amerite de que sí, en realidad amerita una cirugía, porque ese hueso no va a ser recuperado a través solamente de una reducción. Entonces hay ciertos factores que inciden, ¿no? El factor de la edad, el factor de inmunidad y los antecedentes patológicos son muy importantes para una recuperación en una fractura. En el estado que nos compete a nosotros, a ustedes más que todo, en esta asignatura de primeros auxilios, lo mejor que se puede hacer para cuando se presentan un accidentado y estos tipos de fracturas sería inmovilizar a la persona, tratar de no realizar movimientos abruptos que puedan ocasionar más daño del que ya está ocasionado, ¿no? Y trasladarlo a llamar al 911 o trasladarlo de manera rápida a una casa asistencial, siempre y cuando no haya existido otro tipo de lesión ajena a lo que es la fractura, porque puede ser que ustedes, bueno, nosotros los seres humanos siempre nos enfocamos cuando vemos un estado de gravedad en una persona accidentada, en el área donde está derramando sangre, o de pronto que encontremos alguna deformidad del brazo, de la pierna, de la cara, qué sé yo, ahí nos enfocamos más, pero no nos damos cuenta en el resto del cuerpo, ¿no? Cómo fue, qué tipo de acción provocó ese accidente y qué zonas aledañas de pronto están también siendo afectadas. Entonces, hay que, por la parte de primeros auxilios, hay que observar, hay que ser muy minucioso y tratar de verificar de qué tipo de lesión más nos podemos encontrar aparte de las fracturas, ¿no?
Ahí está correcto, chicos. ¿Entendieron un poco? Sí, Magister. Ok. Bueno, tenemos los tipos de fracturas, les decía, las fracturas cerradas. Aquí encontramos fracturas cerradas, ¿sí? Esta es la fractura cerrada, donde el trazo de fractura no ha salido, valga la redundancia, al exterior, ¿no? Aquí sí tenemos una fractura abierta, que son más complicadas. Sí. Ahora vamos por la fractura oblicua. Fractura oblicua, yo les hablaba al inicio de las fracturas con desplazamiento y sin desplazamiento. Yo voy a considerar, es más, radiológicamente esta fractura es oblicua, sí, pero es una fractura oblicua sin desplazamiento. Con desplazamiento significa que este hueso va a estar movido, ¿no? Yo más o menos, aquí hay una fractura oblicua con desplazamiento, mire, ¿ve? Esta está desplazada, sí, es la misma imagen que le estoy enseñando más adelante aquí, ¿no? Este es sin desplazamiento. Cuando ustedes vean, bueno, para poder hacer una interpretación radiológica, tienen que también asumir a realizar una serie de entrenamiento y de aprendizaje también, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no es cierto? Ya, entonces hablamos de la fractura oblicua, ¿no? Bueno, la fractura oblicua es la que tiene esta dirección respecto al eje transversal del hueso. Cuando la oblicuidad es mayor de 45 grados, se denomina también en pico de planta y la presencia del fragmento puede perforar la piel. Claro, pues yo les decía, recuerden que les hablaba de que el hueso fracturado es muy cortante, ¿no? Y cuando está desplazada, cuando hay un desplazamiento, incluso puede perforar la piel. Y perfora todo lo que se encuentre por delante, piel, vaso, nervio, músculo, lo que sea. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos por qué son causadas, por traumatismos directos. Bueno, hay diferentes tipos de causas, ya las vamos a ver más adelante. Para hablar de manera generalizada, ¿no? No focalizada. Tenemos la fractura conminuta. Observen aquí, la fractura conminuta es una fractura con varios fragmentos, ¿no? Aquí tenemos varios fragmentos. Sí. Conminuta se llama porque hay algunos huesecillos dentro de esa fractura, ¿no? Son un poquito complicadas. Cuando cuando se reviste de hacer una cirugía en este tipo de fracturas, pues lo que se hace es poner algún clavo intramedular o en su defecto placas, sí, y hacer una aproximación de estos huesitos que ustedes observan aquí, sí. Tratar de hacer una aproximación a lo que es el trazo de fractura para que por medio de la atracción vascular se puedan unir al hueso fracturado. Pero en algunos de los casos es muy complicado, ¿no? Pero sí se dan. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, una pregunta, profesor. Sí. Hay una fractura que le llaman fractura en tallo verde, ¿esa cuál es? Sí, ya. Un ratito, mija, déjame prender un ratito el aire que estoy que me ahogo. O sea, cuando se daña el tallo. A ver, ahora sí, ¿quién me preguntaba? Yo, ¿Quién es yo? Ceballos Vélez. Heroína. Sí, Ya, dígame, mija. ya, yo he escuchado sobre una fractura que le llaman fractura en tallo verde, algo así. ¿Esa cuál es?
Ya, esa la vamos a ver más adelante, pero te voy a adelantar. La fractura en tallo verde, como su nombre mismo lo dice, es una fractura de los niños, provocada, bueno, por diferentes tipos de mecanismos. Por eso se lo llama en tallo verde, porque el proceso de crecimiento del cartílago está en eso, ¿no? Entonces, por eso se lo denomina de tallo verde. Ya. Tenemos aquí la fractura transversa. La fractura transversa es perpendicular al eje mayor del hueso, ¿no? Aquí tenemos una fractura transversa, sí. Aquí tenemos una fractura transversa, pero también es una fractura transversa doble, considerada como ala. Se observan que tiene la forma de ala de mariposa. Son muy poco frecuentes este tipo de fracturas. Les voy a hacer un comentario aquí ya por la experiencia que yo tengo, ¿no? Bueno, de acuerdo a las experiencias profesionales que yo tengo, yo trabajé 10 años en cirugía con un traumatólogo y nosotros aplicábamos este tipo de procesos quirúrgicos, técnicas quirúrgicas que se llaman, cuando habían pacientes con problemas artrósicos. Los pacientes con problemas artrósicos, ustedes de pronto han visto, puede ser algún familiar que tengan ustedes, algún vecino o alguna persona en la calle, de esas personas que caminan con las rodillas como arqueadas. Sí, ¿se han visto? De pronto a sus abuelitos, a su abuelita, a su mamá, a su papá, a sus tíos, al vecino, a la vecina. Ya, pero se han visto caminar así a alguien con esas piernas así arqueadas, como yo, bueno, yo les hago así bromas, pero no para burlarme, simplemente una broma como para romper el hielo, dicen ustedes a veces. Le digo, oiga, y a veces me llegan pacientes así. Le digo, ¿y dónde dejó el caballo? Porque caminan así todas abiertas, ¿no? Eso, Sí, eso se denomina, sí, esos son pacientes con problemas artrósicos a nivel de la articulación. Y nosotros con ese traumatólogo hacíamos este tipo de técnica, claro, pero no aquí abajo, sino acá arriba, ¿no? Es decir, pero este corte ya está exagerado, ¿no? Era un corte pequeño, así, ¿sí? Donde provocábamos el desplazamiento de la articulación de la rodilla para que pueda tener una amplitud de la línea articular. Entonces, esa era una técnica que le aplicaba el traumatólogo y bueno, yo fui testigo de algunos pacientes cuando se les hizo ese tipo de cirugía. Y la recuperación, era para darle por lo menos un estado de una calidad de vida mucho mejor a la que ellos estaban padeciendo. Se me vino a la mente, ¿no? Cuando estaba haciendo esta diapositiva, se me vino a la mente este tipo de fractura en mariposa, en ala de mariposa, que también nosotros aplicamos esta técnica acá arriba. Bueno, entonces esa es la fractura transversa, ¿sí? Ustedes observen aquí hay una fractura doble incluso de tibia y de peroné, ¿no? Una fractura transversa. La fractura segmentaria son aquellas en las que un segmento óseo se queda completamente aislado de los extremos. El mayor riesgo que se presenta es la pérdida de la irrigación sanguínea. Aquí tenemos una fractura segmentaria, sí, esta que está aquí. Esta es una fractura segmentaria, que también podemos hablar de una fractura oblicua, sí, donde hay prácticamente un trazo de fractura que es observable visiblemente. Incluso en la gráfica de acá, ustedes observan que hay una fractura doble, sí. Este es el hueso de la tibia, una fractura doble en el extremo superior y en el extremo medio. Y la fractura impactada, aquí tenemos una fractura impactada. Observen que el hueso prácticamente está muy cerca con relación al trazo fracturario, ¿no? La fractura impactada es la aproximación brusca de los dos extremos fracturarios, sí, de manera compresiva, ¿no? Ya. Aquí tenemos heroína, la fractura de entallo verde. Esta es propia de los niños, es una fractura incompleta del hueso
en una forma que recuerda a la de una rana verde o a medio romper, ¿no? Aquí tenemos, esta es una fractura de tallo verde. Aquí también tenemos una fractura doble de tallo verde del radio y del cúbito, sí, en el antebrazo. Este es el antebrazo. Sí. No hay un rompimiento completo del hueso, pero sí existe una fractura, ¿no? A esa se le denomina fractura de tallo verde. Aquí también observamos esta fractura de tallo verde, miren. Observe, este es a nivel de la muñeca. ¿Sí? Ya. La fractura incurvada de incurvación son dos habituales y se producen en niños también. No se trata de una rotura completa, sino de una formación plástica del hueso. Bueno, tal vez ustedes, no sé si hayan tenido esa experiencia, pero hay niños, y yo he encontrado en algunos casos también, he asistido a muchos niños así, donde hay una fractura con incurvación, es decir, hay una incurvación del hueso. El hueso no se rompe totalmente, lo que se hace es que se incurva. Sí, esta incurvación provoca prácticamente un debilitamiento a nivel del sistema óseo. Aquí también lo encontramos, miren cómo está curvo. O sea, está prácticamente, es como que ustedes cojan un metal, sí, y lo doblan y después lo quieren volver a su estado inicial y no pueden. Entonces necesitan de máquinas como para poderlo iniciar. Aquí el niño necesita por lo menos de que se provoque se les haga una reducción para provocar un estiramiento del mismo con un inmovilizador que revista a que vuelva a su posición normal. La ventaja de los niños en todos estos tipos de lesiones traumáticas, de fracturas, es porque los niños tienen un proceso de calcificación de manera rápida. El sistema cartilaginoso en ellos, el sistema de osteofitos que elimina la fractura, ayuda a que estos huesos peguen de manera rápida. Entonces, pero también reviste mucho cuidado, ¿no? Algunas de ustedes que tienen sus hijos, deben de tener mucho cuidado en ese tipo de caídas donde los niños por lo general aplican siempre lo que es el reflejo de protección. ¿Cuál es el reflejo de protección que nosotros lo mantenemos hasta grande, hasta adulto? Es que cuando nosotros nos vamos a caer, lo primero que hacemos ¿qué es? Sacar las manos, ¿no es cierto? Donde quiera que nosotros vayamos, así mismo el niño, usted ve a un niño que va correteando y cuando menos acuerda se tropezó por ahí en algún objeto o en algún vacío y lo primero que hace es sacar la mano. Por eso es que ellos siempre se fracturan las muñecas, se fracturan los codos, se fracturan los antebrazos o el mismo brazo, ¿no? Entonces, ese es algo objetivo en el cuidado de los niños que debemos de tener. Aquí tenemos las causas más comunes de la fractura. Puede ser un traumatismo directo o puede ser un traumatismo indirecto, ¿no? El traumatismo directo, que puede ser por un golpe directo cuya energía se transmite directamente por la piel y las partes blandas, ¿no? Ese traumatismo directo, un ejemplo puede ser un golpe que tú hayas recibido, puede que sea por un puntapiés, puede que sea por alguna riña, alguna pelea, con algún objeto externo, de alguna manera tú te puedes fracturar, de presentar ese traumatismo directo. Y el traumatismo indirecto, pues, se produce en una cierta distancia de fuerza que la origina, ejemplo, cuando tú te caes, por ese ejemplo que yo les decía que nosotros todos tenemos ese reflejo de protección, que cuando uno se va cayendo lo primero que hace es sacar las manos, ¿no? Entonces, al estar ante este tipo de situaciones, lo primero que nos va a suceder es eso, ¿no? Este tipo de fracturas. Las fracturas patológicas, a lo que antes una de las compañeras, creo que fue Jennifer, que nos hablaba de la osteoporosis, donde hay un proceso degenerativo del sistema, una descompensación, no degenerativo, una descompensación de los minerales que está rodeado el sistema óseo y que por ende provoca un debilitamiento a nivel de las trabéculas óseas en todo hueso
provocando un rompimiento de lo mismo, ¿no? Yo les hablaba alguna vez, y espero que ustedes me consulten, anoten chicos, consúltenme lo que es una osteogénesis imperfecta, que está relacionado con un proceso de degeneración congénita del sistema de osteoblastos a nivel del sistema óseo de cualquier persona, donde esta osteogénesis imperfecta, pues bueno, lo que hace es provocar una malformación a nivel de la longitud del hueso de los niños, y por ende, pues de vez en cuando, incluso yo conocí un paciente en Bahía que tenía esta osteogénesis imperfecta. De la familia tenían 2 de ellos, hermanos, y bueno, estos chicos daba mucha pena. Ya le perdí la pista porque yo ya me vine acá a Manta, pero daba mucha pena porque estos chicos a veces hasta por subir una escalera se fracturaban. Entonces no es que subían rápido y se caían, no, se subían y se fracturaban. Hay tipos de fracturas patológicas y también hay tipos de fracturas por estrés. Esas fracturas por estrés son aquellas que se dan cuando hay una fatiga, cuando hay un debilitamiento a nivel del sistema músculo-tendinoso, y este sistema músculo-tendinoso no soporta prácticamente el apoyo total del peso del cuerpo, o de algún esfuerzo o de alguna caída, y por ende se fracturan. También tuve algunos pacientes con osteogénesis imperfecta ya adulta, una persona una señora extranjera que era de Italia. Esta señora, bueno, alguna vez me llamó para hacerle una consulta y me dijo que tenía un dolor a nivel de la pierna, que no lo soportaba, y que lo único que hizo ella fue desplazar un ropero que tenía de un cuarto al otro cuarto, pero lo desplazó moviéndolo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una deducción y todo, pues haciendo una evaluación ya objetiva y física, me di cuenta de que ella era una de las pacientes con osteogénesis imperfecta. Entonces, las recomendaciones de caso para este tipo de pacientes es que evite de realizar fuerza, que evite de estar mucho tiempo parado, ni estar haciendo deportes de impacto que le vayan a provocar una fractura. Entonces, son pacientes que en realidad nosotros les denominamos a los pacientes de cristales. ¿Sí? Los pacientes con osteogénesis imperfecta se los considera así, de cristales, porque usted coge un cristal y de una mesa se le cayó. ¿Qué pasa? Se quiebra. Entonces, así mismo son estos pacientes. Una caída en ellos significa una fractura. Lamentablemente, pero son pacientes que ya han aprendido a convivir con ese tipo de patologías, y que automáticamente lo que se les hace es recomendar a que no tengan una vida muy forzada, a que vivan en planta baja, a enseñarles a que aprendan a convivir con su enfermedad, y que, bueno, ya como es un proceso congénito, biológico de su organismo, ya los suplementos alternativos de medicamentos lo que pueden hacer es tratar de mantener solamente a que esto no evolucione de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ahí estamos con una fractura patológica, tomando en cuenta la osteogénesis imperfecta, la osteoporosis. También tenemos las fracturas por estrés, que se originan por fuerzas que actúan sobre el hueso con mucha frecuencia, pese a que pueden ser de baja intensidad relativa. Ejemplo, una fractura en el dedo del pie cuando un corredor entrena para una maratón. Sí. Bueno, sabemos que esas maratones a veces son kilómetros largos y tantas cosas. Entonces, se puede dar esto por una fatiga. También aquellas personas que se dedican a realizar deporte, esos deportes de fin de semana, que algunos te dicen, yo jugué 2, 3, 4 partidos y nunca me pasaba nada, pero llega el momento que les puede pasar algo, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna pregunta? A ver, vamos con los síntomas. Tenemos signos y síntomas, ¿no? Entre los signos, podríamos decir, bueno, un signo de una fractura que ustedes puedan detectar sería, a ver, le voy a dar para que ustedes piensen un poco.
Si ya nosotros sabemos cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, ¿ustedes me podrían dar un ejemplo de signo y un ejemplo de síntoma de una fractura, ¿no? El signo sería la hinchazón. La hinchazón que se nota porque es típico que uno dice, uy, se hinchó, entonces eso es fractura. Y ese es el signo. Y el síntoma tiene que ser el dolor que provoca. Otro signo podría ser, por ejemplo, si es una fractura abierta, obvio que se va a notar la fractura, entonces con rompimiento de la piel uno va a ver que tiene el hueso, está fracturado. Ese sería un signo. El síntoma es el dolor que va a decir la persona que tiene. Ese sería como una fractura cerrada que uno no puede, supongamos que uno no puede ver, pero la persona está con el dolor ahí. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hablar? Sí, yo considero que un signo es como dijo mi compañera Nuri, una hinchazón o un hematoma. Se ve y ya el síntoma ya es como la ruptura. Ya. ¿Quién más quiere decir algo? Otro síntoma de la fractura es que no puede mover el miembro, la extremidad, porque siempre así dicen, los médicos preguntan cuando uno los llama, ¿puede mover? ¿Le causa dolor? Entonces, ese es el síntoma de que puede ser una fractura. Ya. ¿Nadie más quiere participar que no sea Nuri y las que hablaron anteriormente, Celita, Natalie? Magíster, un A ver, síntoma, dice Juan la José. compañera Jorge. Jorge, ya Jorge. Un Te escucho. síntoma, claro, es el dolor que uno siente al tener una fractura. Y el síntoma este es el síntoma. Y el signo, digo, el signo es el dolor. El síntoma es cuando ya la persona, como dijo Nuri, no puede mover el brazo, o sea una fractura en la costilla, siente el dolor fuerte y no puede moverse, como que hay que dejarla inmóvil para que pueda recuperarse. Ya, perfecto. A ver, les voy a hacer un análisis a la pregunta que yo formulé. Un signo, claro. Sí, sabemos que el signo es objetivo, ¿no es cierto? Y sabemos que el síntoma es el que refiere, en este caso, a la persona, el paciente. Entonces, un signo es el que yo observo. Yo llegué y hubo un accidente y estoy observando que la persona tiene una discontinuidad en su pierna, en su longitud de pierna, o puede ser en el brazo. Digamos, estoy analizando los dos brazos y resulta que un brazo lo tiene como deforme. Eso es un signo. Yo estoy sospechando, sí, son criterios de presunciones, ¿no? Que yo admito o que yo puedo confirmar cuando ya vea una radiografía. Entonces yo digo, bueno, esta persona puede tener una fractura porque hay una discontinuidad y lo estoy observando como un signo. Un síntoma es el dolor que refiere la persona, porque ustedes cuando llegan a una asistencia para prestar los primeros auxilios, lo primero que hacen es preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Le preguntan los nombres y mientras les preguntan los nombres le estás tomando los signos vitales. Mientras le estás tomando los signos vitales, está siendo muy observativo de tu parte, visualizando qué es lo que, aparte de lo que él te puede referir, qué es lo que más puedes tener, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tratar de ahondar de manera rápida, porque sabemos que los primeros auxilios es eso, ¿no? Entonces, esos son ejemplos claros, y lo que decía Celita, sí, es elocuente porque, bueno, en una fractura abierta, sin duda, sí, no me va a quedar ninguna duda que se trata de una fractura porque prácticamente el hueso está siendo expuesto al exterior. Entonces, en esos casos yo ya sí voy a determinar
que se trata de este tipo de fractura, de una fractura, ¿no es cierto? Pero cuando son fracturas cerradas, pues bueno, por medio, a través de una inflamación o una hinchazón, no me va a determinar un 100% de que se trata de una fractura. Simplemente, bueno, yo pude haber tenido una caída, pude haber tenido algún golpe directo a nivel de algún tejido, de una articulación o de un músculo y prácticamente se me provocó un hematoma. Pero no puedo considerar de que si se provocó esa inflamación o ese hematoma va a venir acompañado de una fractura. Puede ser que venga acompañado de una fractura, no estoy diciendo que no, pero para mí no es un pronóstico latente como para yo decir, está inflamado y es una fractura. No, tratar de siempre mantener los criterios de acuerdo a lo que uno observa y tratar de siempre mantenerse con esos diagnósticos presuntivos. Sí, cuando hablamos de presuntivo es porque es como cuando escuchan ustedes en la noticia, le dicen el presunto ladrón, aún agarrándolo con todas las manos en la masa, dicen el presunto ladrón. ¿Por qué? Porque los jueces, los famosos, sí, jueces de la patria, hasta que no den el veredicto, ellos no pueden decir lo contrario, ¿no es cierto? No se puede determinar lo contrario. Asimismo, hasta que no se pueda realizar, salvo el caso que se tenga la experiencia, en este caso de un paramédico, de un profesional que esté a cargo de esos primeros auxilios, donde pueda determinar, sí, esto es una fractura. Entonces, lo que va a hacer es tomar la radiografía para confirmar cuál es el trazo de fractura y cuál es la intensidad de la fractura. Entonces, en ese sentido, sí. Pero de ahí, para tener ese tipo de diferencia, ¿no? Signos, lo que tú observas, y síntomas es lo que te transmite o te transfiere el paciente de que algo está pasando con su cuerpo. ¿Perfecto? Ya. Entonces, entre los síntomas tenemos extremidad o articulación visible fuera de lugar o deformada. Esto es un signo. Esto no es un síntoma, esto es un signo. Hinchazón, hematoma o sangrado. Esto es las dos partes, un signo y un síntoma. Esto es un síntoma. Dolor intenso, entumecimiento y hormigueo también es un síntoma. Rotura de la piel con el hueso que protruye, esto es un signo porque tú lo observas. También se puede transformar en un síntoma porque el paciente te lo puede transmitir, ¿no? Movimiento limitado, incapacidad para mover una articulación, bueno, eso más bien es de las dos partes, ¿no? Porque tú le puedes decir a la persona, bueno, levánteme el brazo. Si te dice, me duele el brazo izquierdo, a ver, levántelo. Entonces, si hay una limitación, tú ya puedes sospechar de que algo está pasando. ¿Perfecto? Ya. Entonces, miren, aquí ya vamos entrándonos un poco a lo que son los shocks, ¿no? El shock prácticamente te provoca alteración a nivel de lo que es la conciencia de la persona, ¿no? Por ejemplo, un dolor intenso, puede ser un dolor neurálgico, puede ser un dolor muscular, pero los dolores neurálgicos y los dolores de hueso no son nada comparados con un dolor muscular, ¿no? Son más intensos. El paciente incluso tiende a tener este tipo de shock neurológico, neurogénicos que se les baja la presión, se desmayan, pierden la conciencia, incluso pueden perder la conciencia hasta ser trasladado a un centro asistencial. Así se ha visto en algunos de los casos, donde la persona te dice, bueno, ¿y dónde estoy después que ha despertado? ¿Y qué me pasó? No, simplemente yo me acuerdo que íbamos viajando, o me acuerdo que yo iba manejando, o me acuerdo que yo iba caminando y de ahí ya no sé más qué pasó, hasta presentarse ya en una cama de un hospital o de un centro de salud. Entonces son situaciones que se pueden dar, ¿no? Esta es muy importante, el crépito óseo. El crépito óseo, bueno, yo lo he practicado, lo he realizado en ciertos pacientes cuando tienen algún traumatismo y me van a hacer consulta por alguna lesión y digo, bueno, déjame hacer una evaluación física y resulta que de acuerdo al mecanismo
o el antecedente de acción que tuvo la persona, yo digo, bueno, estoy sospechando que hay una fisura o una fractura aquí que la quiero confirmar con una radiografía, ¿no? ¿Por qué? Porque al movimiento nosotros siempre escuchamos ese crépito óseo, ¿no? El crépito es el roce de los dos trazos fracturarios. Sí, ya nosotros tenemos esa técnica de poder ahondar físicamente en esa área o en esa zona para poder determinar que en realidad se trata de una lesión a nivel de hueso, ¿no? La inmovilidad, la impotencia funcional, la deformación, esta deformación es prácticamente la discontinuidad de la longitud de un miembro, donde ustedes ven deforme a un miembro y van a decir, incluso aquí hay o existe una luxación si es en el área articular o una luxofractura o una fractura específicamente, ¿no? Bueno, los primeros auxilios, entre los primeros auxilios siempre van a estar encasillados prácticamente en llamar primero al 911, después bueno, casi los primeros auxilios para estos tipos de accidentes son casi similares, ¿no es cierto? Lo único que hay que tener mucha precaución aquí cuando se trata de una fractura abierta, tener mucho cuidado con ese tipo de inmovilización o con la manipulación que se le pueda dar a esa persona, ¿no? Hay que evitar, como les digo, si hay un accidente donde ustedes consideran que el traumatismo fue fuerte, hay que tratar de mantener ahí al paciente o la persona intacta, tratar de no moverlo, en el caso de que tengan experiencia ustedes, tratar de movilizarlo para desplazarlo en una camilla, pero se lo hace en bloque, ¿no es cierto? No lo puede hacer una sola persona, sino que pueden ser entre 2 o 3 personas, ¿no? Hay que mantener siempre un acompañamiento como para poder inmovilizar ese miembro fracturado en el caso si así lo necesitara. Trate de en lo máximo no hacer parar a la persona ni desplazarlo, ¿no? Porque puedes cometer muchos errores. Y como último consejo que les puedo dar yo a ustedes, si ustedes no están preparados para esto, es mejor que no metan mano. Esperar que venga la persona preparada, en este caso los paramédicos, que pueden dar una mejor atención. Lo único que pueden hacer ustedes en ayudar es que la persona siempre esté consciente en todo momento hasta la llegada de los paramédicos. Preguntas, chicos, ¿tienen algunas dudas? ¿Dudas, chicos? Dígame. Yo sí quería preguntarle algo, no es duda, sino que quería saber, nosotros como prevencionistas de riesgos, ¿cuál es nuestro papel ante estos casos? O sea, sí se han visto casos de personas, de tecnólogos, que han tenido que ver esto o que ayudar a una persona. O sea, ¿cuál es nuestro rol aquí? Nosotros, obviamente, no podemos meter mano más allá de lo que no sabemos, porque no lo sé, no vamos a tener el título o Ya. A ver, el objetivo no tan solo de este tema que se pueden encontrar ustedes, sino de todos los temas que estamos impartiendo en esta asignatura, es que ustedes puedan aprender a aplicar los primeros auxilios. Y para aplicar los primeros auxilios deben entender algunas cosas aparte de lo que yo les estoy enseñando. Entonces, el conocimiento, este es un conocimiento básico. El conocimiento más a fondo estaría en la formación que ustedes, aparte como estudiantes, se interesarían en seguir en esto. Porque si yo les hablo de primeros auxilios en los casos que estamos citando, esguince, fracturas, luxaciones, ya mismo vamos a ver los problemas de shock y los problemas cardiorrespiratorios. Entonces, el rol de ustedes está enfocado en que por algún motivo, en una estadía de que ustedes tengan dentro de una empresa o de alguna institución o en sus casas mismos, se presenta una emergencia, porque nosotros no sabemos, las emergencias son así, se presentan en el rato menos esperado y en el lugar inapropiado o en el lugar menos esperado también. Pero cuando se presentan estas, pues ustedes deben estar
preparado en un porcentaje muy alto como para poder aplicar este tipo de asistencia. Ahora, es una asistencia para que la persona pueda llegar en mejores condiciones posibles al área a la primera área de salud o al centro de salud que los pueda atender. Ese es lo básico que ustedes deben aplicar. ¿Qué deben saber ustedes? Por ejemplo, deben saber cuáles son los signos vitales, cuál es cuánto es el pulso normal, cuáles son las respiraciones normales, qué debo hacer en el caso de que haya un accidentado y yo no pueda aplicar más allá de lo que pudiera aplicar porque no tengo los conocimientos más a fondo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tratar de mantener al paciente consciente, tratar de ubicar y mantener el área prácticamente bien expedita, llamar al 911. Entonces, si ustedes van aplicando eso, de a poco van ganando experiencia y yo entiendo sobremanera que este tipo de situaciones en primeros auxilios, si tú no aplicas la práctica, por mucho que te aprendas la teoría, no te va a valer de nada porque de aquí a mañana se te va a presentar un caso de primeros auxilios y no vas a saber dónde estás parada por mucho que te hayas aprendido todo de memoria. Entonces, en estos casos, ¿qué debemos hacer? En estos casos lo que debemos hacer es practicar. Sí, bueno, profesor me dice practicar, pero ¿y cómo practico? Yo digo, ustedes no viven solos, ustedes viven acompañados y bueno, me voy a practicar. Si yo tengo mis hijos, tengo a mi esposo o los varones tienen a su esposa, a su novia o a algún familiar, hermano, lo que sea. La parte más cercana me pongo a practicar. A ver, de acuerdo a lo que me enseñó el profesor en la asignatura, en primeros auxilios, el pulso está entre tanto y tanto. Para tomar la temperatura, el termómetro es así, de esta manera. Hay diferentes sitios que yo debo hacerlo, pero me pongo a practicar. Entonces, yo les envié algunos videos. En esos videos está la manera demostrativa en la cual prácticamente ustedes lo pueden ir aplicando. No es que yo les envío esos videos para que ustedes lo vean y digan, bueno, ya cumplí con ver los videos y listo, eso es todo. No. Lamentablemente, nosotros no tenemos la parte presencial como para poder yo realizar, porque yo cuando daba esta asignatura en las otras promociones, yo lo que hacía es practicar con mis mismos estudiantes. ¿Sí? Les ponía hacia un grupo, decía, a ver, ustedes me hacen esto, los de acá, y así sucesivamente, intercambiaba criterios y cambiaba a los estudiantes. El que sabía un poquito más los cambiaba al otro grupo que estaban un poquito más débiles y así iba fortaleciendo ese conocimiento entre ustedes mismos. Lamentablemente, les repito, no estamos de manera presencial, pero eso no, para mí no es un obstáculo, ¿sí? Y creo que para ustedes tampoco. Entonces, cuando ustedes revean de nuevo, ¿sí? Vean de nuevo esos videos y vayan haciendo un análisis y no se queden solamente con lo que yo les enseño. Traten de ir más allá. Si ustedes pueden tener un poquito más de experiencia, pueden ir al internet. Nos presta para todo, hay fuentes de porque no está bien de que ustedes se queden ahí nomás, ¿no? Solamente en dudas, en decir, bueno, el profesor sí nos explicó bien la clase, para qué la temática estuvo bonita, pero ¿dónde yo tengo dónde me confirma a mí, qué me garantiza a mí de que ustedes están asimilando al 100%, no al 100%, por lo menos un 80%, esta asignatura de primeros auxilios? O sea, la demostración para mí no es solamente un escrito, ni que ustedes me actúen en clase. La actuación para mí significaría de que por lo menos estos primeros auxilios ustedes lo vayan practicando con sus familiares y después pues podamos exponer en clase esas dudas que ustedes tienen y decir, profesor, yo estuve haciendo un entrenamiento con tales personas y resulta que me encontré con estas novedades. Entonces me los transmiten a mí y yo trato de resolver esas inquietudes, esas dudas que ustedes tengan y ahí podemos irnos ayudando de esa manera. Entonces, eso es Jennifer. Para todos también, el objetivo de ustedes como prevencionistas es tener conocimientos básicos
en primeros auxilios porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar aplicar un primeros auxilios, no tan solo en el trabajo, sino en la misma familia, ¿no? Perfecto, Jennifer. Magíster, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Montes de Oca. Montes de Oca. No. Juan Montes de Oca. Juan José. Le quería preguntar que... Sí, Juan Jesús. Nosotros podemos seguir la carrera también de, ¿cómo que se llama? De prevención, ¿cómo sea? De primeros auxilios como paramédicos. ¿Nos da la carrera también para eso? A ver, no te entendí. ¿Qué me quieres decir? Y uno puede elegir también para irse paramédicos o no, paramédico, no. O sea, para sí, el celular. No, eso es. No, tiene otra connotación. El estudio, tú tienes que, para paramédicos tienes que irte a lo que es el estudio de medicina para que te puedas alinear a lo que es el perfil de traumas. A ver, continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta aquí de lo que es primeros auxilios en fracturas? Porque vamos a entrar a lo que es, bueno, esta es la última diapositiva. ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Qué creen ustedes desde su punto de vista, aparte de lo que está aquí, que no deberían hacer? Bueno, aquí nos habla que no mover a la persona. Si tiene que hacerlo, arrastrarla hasta un lugar seguro tomándole de la ropa. ¿Usted cree que está bien eso? Yo creo que sí, Magíster. Y una de las cosas que no debemos hacer es privarnos. Eso. Ya, pero aquí el último, Jennifer, aquí para todos, en el primer punto, a la parte final dice arrastrarla hasta un lugar seguro tomándolo de la ropa. Creo que no sería no es conveniente, Magíster, no. Eso no es factible. ¿Por qué no es factible? Bueno, por la seguridad aparte, sí, Magíster, pero lo Ustedes se han arrastramos. escuchado, se han escuchado disculpando a las mujeres, ¿no es cierto? Cuando le dicen a los esposos, si tú me engañas con esa, te arrastro. Y ahí sí es factible. Mira cómo se ríe Nuri. Jennifer también está que se ríe. Bueno. Yo creo que esta última parte, sí, arrastrar no es lo más... no, se las dejé ahí, se las iba a eliminar, pero no, las dejé ahí para pedir la opinión de ustedes. Pero hay que tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado cuando leemos este tipo de situaciones que están establecidas en el internet, en los libros, y que de pronto nosotros no vamos a ser como esos robots o como esos títeres que nos dicen, ah, no, si el profesor nos dijo a nosotros que hay que arrastrarla, hay que arrastrarla. No, hay que tratar de visualizar, de aplicar y más que todo de poner todos sus conocimientos en estos casos. No es que vamos hay que arrastrar, ahí en uno de los puntos decía arrastrar y vamos a arrastrar a esa persona y ese arrastre te provocaste más daño de lo que ya padecía esa persona y va a ser peor, ¿no? Tener mucha consideración y hay que ser muy observativo en estos casos. Bueno, no intentar enderezar un hueso ni cambiar su posición, ¿correcto? A veces nos encontramos con situaciones que de pronto vemos esa deformidad del hueso y queremos tratar de ponerlo en su posición normal. ¿Por qué no hacerlo? Porque, como les dije anteriormente, internamente, para nosotros llegar al sistema óseo, si ustedes lo ven,
cómo está formada anatómicamente, cómo está formado el contorno, ¿no? El contorno el entorno del hueso. Nos vamos a ver que hay músculo, hay vasos, hay nervios, hay arterias, hay tendones, hay ligamentos. Entonces, si nosotros vamos a movilizar un hueso que está fracturado en su posición normal, podemos arrastrar con ello ciertas lesiones a nivel de todos esos tejidos blandos que pueden ocasionar un derrame interno y que va a ser peor, ¿no es cierto? No tratar de reubicar una posible lesión de la columna, peor. Pues, si es de la columna, siempre hay que tratar de tener mucho cuidado, porque en la columna prácticamente estamos hablando que es el estuche de lo que es la médula espinal, prácticamente sistema nervioso central, y que eso hay que tener mucho cuidado también porque nos puede revestir dependiendo del nivel, nos puede provocar una cuadriplejía, una paraplegia, incluso una parálisis. No probar la capacidad de un hueso para moverse, no, eso es, no probar la capacidad de un hueso para moverse significa no desplazar a la persona, no hacerlo, porque algunos cuando reciben un traumatismo, por ejemplo, personas que tienen accidentes de moto o en bicicleta o en mismo carro, ¿no? Lo que hacen, bueno, están conscientes y dicen, ah, no, ¿sabes qué? No me pasó nada, no siento nada, y ya camina, salta, brinca. Entonces, hacer todo ese tipo de maniobras puede conllevar a que en realidad se tenga una fractura y pueda empeorar esta fractura, ¿no? Ahora sí, ya nos vamos a hacer el show, dice usted. A ver, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta en cuanto a la temática de fractura? Porque ya vamos a entrar a otro tema. ¿Ninguna? Vamos. El shock es prácticamente una afección potencial mortal que se encuentra cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. Muchos órganos incluso pueden dañarse como resultado de esto. Ya hablamos de todo lo que es traumatismo, esguince, luxaciones, fracturas. Hay otro tipo de lesiones que conllevan a que se nos provoque en nuestro cuerpo. Sí, ¿qué significa? Que va a haber una disminución del torrente sanguíneo a nivel de lo que es los órganos. En este caso, el mayor órgano que nos puede provocar un shock es el órgano del corazón. Entonces, esta disminución de oxígeno y de sangre que nos puede llegar al corazón nos puede provocar un shock, ¿no? Entonces, ahí pues una de las consideraciones para tomar en cuenta cuando podemos nosotros estar, incluso algunos de ustedes o nosotros mismos podemos estar en el futuro o ya pudimos haber estado frente a este tipo de situación, si han tenido alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, Nuri, no sé si cuando tu niño se fracturó, parece que me dijiste alguna vez, estos niños a veces entran en ese estado de shock, donde tú los ves, se te ponen paliditos, están con ese miedo de que algo les va a pasar en el futuro, que creen que se van a morir, que creen que van a perder su miembro y cosas por el estilo, ¿no? Son situaciones apremiantes que se dan, no tan solo en los niños, ¿no? En los niños, porque ellos no tienen todavía esa tolerancia de sobreponerse o tratar de mantener ese ímpetu de conciencia y decir, bueno, voy a tranquilizarme, voy a respirar y todo. No, el niño se desespera a los familiares y bueno, todo entra en un caos. ¿Cuáles son los síntomas? El principal signo de la tensión por el shock es la presión arterial. Se baja, se acompaña de un pulso muy rápido, pero igual el pulso es rápido, pero es muy débil, ¿no? Hay una dificultad para respirar, hay ansiedad, agitación, el paciente comienza a entrar a una etapa de escalofríos, de temblores, hay una presencia de cianosis, que es la cianosis es la disminución
de oxígeno a nivel de, es la coloración de azulada o morada a nivel de lo que son los dedos, de los labios y también de las encías, ¿no? Sensaciones neurológicas como mareos y vértigos. Estos son los síntomas que se provocan cuando estamos frente a un shock. Cuando una persona está en shock, sus órganos no reciben suficiente sangre u oxígeno. Si no se trata de esto de manera rápida, pues bueno, puede conllevar incluso hasta la muerte, ¿no? Hay personas que por hay el shock séptico, sí, que son por procesos infecciosos, les puede provocar infarto y eso conlleva a una muerte espontánea, ¿no? Yo he observado algunos pacientes así en esas condiciones. Dígame, Magister, Celita. Nori. Magister, el shock que causan muchas personas, el tema del terremoto. Ese es un shock, un shock neurológico, neurogénico también, denominado. A cualquier nadie está preparado para eso, mija. Aún así, yo siempre digo, cuando tratamos bueno, más adelante vamos a ver lo que son desastres naturales. Aún así, cuando uno esté por las redes sociales, escritas, habladas, televisivas, tú puedes observar que te dan consejos como para que tú mantengas la calma y todo eso, pero aún así nadie está preparado para ese tipo de eventos espontáneos, abruptos, que, bueno, conllevan a que algunas personas, más que todas las personas de edad, que tienen siempre ya problemas arteriales, problemas de presión, tengan este tipo de situaciones de shock que se puede incluso conllevar hasta la muerte, ¿no? Se vieron muchos casos en ese momento. Y Bueno, le comento, así sí. para hacer un comentario, tuvimos una amiga que lamentablemente falleció ahorita con el tema del virus, pero a ella, dicen las personas que la atendieron, se murió más por la impresión de que la iban a intubar. O sea, Sí. antes de intubarla, le dijeron que iban a intubarla, que le iban a inducir con anestesia y no soportó y le dio como un ataque al corazón. Entonces los médicos dijeron que fue un shock. Sí. Escúchame, eso existe en todos nosotros las personas existe eso, ¿no? Por muy preparado que nosotros estemos para ciertas situaciones, repito, no lo estamos, porque en el momento de la verdad eso se revierte, ¿no? Por decirte, este tipo de situaciones cuando entra un criterio ya profesional donde te digan que te va a suceder esto, o que te va a pasar esto, o que te van a hacer esto. Entonces, por ejemplo, yo he tenido lo más cercano como por experiencia, por mi profesión, lo que yo he tenido es estar frente a pacientes cuando le dicen, mira, ¿sabes qué? Tu problema ya no tiene solución con este tratamiento, hay que operarte. Ese paciente le da un shock en el momento y se queda, por el momento se queda así como en el aire. Pero ya después reacciona y dice, no, yo cirugía no quiero, que esto déjeme como estoy, y a ver, si me muero así. O sea, son ese tipo de situaciones que se presentan. Y cuando ya es algo irreversible, donde tú ya estás prácticamente hospitalizado, y que te digan, bueno, lo suyo tenemos que hacer una cirugía, que se trata de esto, de lo de acá. Hay ciertas cosas que yo entiendo desde el área médica, de que hay pacientes que no se les debe decir todo, ¿sí? Aunque hay pacientes que dicen, no, si yo me voy a morir, usted tiene que decirme de qué me voy a morir, pero dígame, no me engañe. Pero no, nosotros pues mantenemos siempre esa ética de tratar de que nosotros, bueno, decimos, la esperanza es lo último que se pierde y los milagros todavía existen, pero pueda que esa persona mejore. Yo una vez me encontré un caso y se los voy a contar a ustedes porque siempre me valgo de las experiencias de mi profesión. Alguna vez yo fui a atender a una chica que, bueno, cuando yo la conocí, esa niña tenía 19 años, la chica tenía 19 años, yo ya era profesional y todo,
y bueno, no era amiga mía, pero yo la conocí, una chica, una de esas morenas finas, un pelos chorritos, bien guapa la negrita, morena fina, ¿eh? Entonces, a los 21 años le detectaron cáncer, sí, le detectaron cáncer al estómago y bueno, y ella comenzó a enfermarse y ya cuando le detectaron el cáncer le dijeron al familiar, a ella no, el familiar le dijeron, mire, ¿sabe qué? La paciente tiene esto, tal, 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 y le pronosticaron 1 año de vida. Ella va a tener 1 año de vida, denle la mejor calidad de vida que ella se merece, porque es una persona joven. Ella dejó una nenita, una niña igualita a ella. Y bueno, y resulta que cuando yo entré ya a la etapa de una recuperación de ella, a ella le había dado, por el mismo estado de ella, le dio una paraplegia. Paraplegia es la disminución de fuerza de los miembros inferiores, prácticamente quedó sin caminar. El objetivo mío era por lo menos hacerla un poco caminar y que pueda tener ella una mejor calidad de vida. Acudieron a mí como profesional para que yo darle esa, pero claro, yo inicialmente ya había hablado previo a eso con el familiar en mi consultorio, porque cuando yo fui a hacerle la recuperación a ella, yo fui a domicilio, pero resulta que cuando ya yo hablé con el familiar, ellos ya me habían transmitido los antecedentes patológicos y prácticamente yo le dije que tranquilo, que yo ya estaba preparado para ese tipo de situaciones, que yo ya no era la primera paciente que iba a atender en esas condiciones, que yo estoy preparado para eso. Bueno, yo fui, pero previo a eso me dijeron que ya había asistido otro profesional aparte de mí y que ese profesional había cometido la imprudencia en decirle, bueno, parece que como que se ofuscó mucho ese profesional y le dijo, mijita, dice, si tú quieres hacer tratamiento, vale, y si no, igual, ya te vas a morir. Sí, entonces la chica se quedó como en shock. Nunca había recibido esa noticia y comenzó a llamar a la mamá, al papá, que qué pasaba, que ese doctor le había dicho esto de acá, que si era verdad. Bueno, tuvieron que desmentirla, tuvieron que decirle que no, que tranquila, que es un proceso de recuperación, que ya te vamos a llamar a alguien para que te haga caminar y eso. Bueno, entonces son situaciones que se dan y que son, bueno, la chica murió igual, ¿no? Porque ella estaba diagnosticada con ese tipo de patología que ella tenía y era algo irreversible. Y se murió la chica, pero son situaciones que uno debe mantener siempre ese criterio de ética y tratar de ocultar, sí, de manera salomónica en beneficio del paciente para que no pierda las esperanzas, ¿no? Porque si tú te dicen, ¿sabes qué? Mira, tienes cáncer y te vas a tener 6 meses de vida, tenlo por seguro que esos 6 meses de vida va a ser un calvario para ti, te vas a morir en 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto? A todos nos puede pasar, ¿no? Nadie está exento de eso. Bueno, el shock cardiógeno debido a problemas cardíacos, como por ejemplo un infarto de miocardio, el corazón no bombea sangre correctamente a todo el cuerpo y puede fallar múltiples órganos, porque cuando una vez que falla el corazón, pues automáticamente se pierde todo, ¿no? ¿Cuál es el único órgano que no descansa en nuestro cuerpo? El corazón, ¿no es cierto? Porque cuando aún nosotros estamos durmiendo, descansando, el cerebro descansa, nuestro cuerpo descansa, pero el corazón es el único que se mantiene las 24 horas del día. Sí, ese es el 24/7, así es, ¿no? Como la canción, 24/7. Ya. El shock hipovolémico causado por un muy poco volumen de sangre. Esto ocurre, por ejemplo, en grandes hemorragias donde se pierde mucha sangre o quemaduras graves donde también existen pérdidas importantes de líquidos. Ya. Este shock hipovolémico, que lo que antes hablábamos de las fracturas, nos podemos encontrar frente a ellos. ¿Cómo asistir nosotros en los primeros auxilios? Vamos aplicando ya de una vez aquí los primeros auxilios antes de que suceda este shock hipovolémico, ¿no es cierto? Tratar de hacer. ¿Qué hacemos cuando hay una fractura donde hay una hemorragia? Chicos. Aplicar una presión con gasas. O Perfecto. si la situación amerita, hacer un torniquete, pero anotar la hora que se comienza con el torniquete. Porque hay que guardar la regla de 1 hora. Correcto, sí.
son todas esas medidas que nosotros de precaución que debemos adoptar, porque no podemos solamente hacer lo que a nosotros nos parezca, ¿no? Y este shock hipovolémico es por el derrame de demasiado de sangre. Recordemos que ¿cuántos litros de sangre tenemos en el organismo? Pregunta de examen. De 6 a 7 litros. 6 litros. Ya, eso, esa pila. ¿Cómo que te llama, mija? Usted es la de Guayaquil, ¿no? Sí, Jessica Muñoz. Jessica, ya. Ya me recordé, ya Jessica, está bien. Bueno. Aquí tenemos otro shock, el anafiláctico causado por una reacción. Bueno, estas reacciones alérgicas son las típicas reacciones alérgicas que se dan por la ingesta de algún alimento de pronto mal cocido o de algún alimento que metabólicamente o fisiológicamente nos hace daño, por algún medicamento que nos haga una reacción secundaria. Y observemos aquí en la gráfica la anafilaxis. Hay una pérdida de conocimiento, hay una urticaria, es decir, una pérdida de esta parte de la fosa nasal. Hay una hinchazón también a nivel de lo que es la lengua, incapacidad para tragar. Hay prácticamente una disminución para la respiración también, que nos hace provocar una desesperación en aquellas personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Incluso puede llegar a provocar esa cierre de la glotis, donde nos va a provocar una disminución de oxigenación y que prácticamente como que nos ahogamos, ¿no? Esa es la anafilaxis. Profesor, tenemos una también... pregunta. ¿Urticaria no son las ronchitas que a uno le salen? Sí, ¿qué dije yo? Es que señaló algo en la nariz, entonces por eso... No, bueno, yo no sé qué dije, pero dije algo de las fosas nasales. Sí. Sí. Sí, son los urticaria cuando uno... Son los enrojecimientos que aparecen en la piel por la alergia. Sí, no tan solo aquí en esta zona, ¿no? Sino en toda lo que es la zona de la piel. Ya, gracias, Nuri. El shock séptico, tenemos el shock séptico que ya hemos hablado de la asexia, de la mala asexia, de aquellas heridas que provocan infección, que pueden ser heridas abiertas o heridas cerradas, ¿no? Las heridas cerradas, por ejemplo, una fractura puede provocar un shock séptico cuando tiene una manipulación no adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo he observado en los sobadores que hacen esos tipos de movimientos que a veces te provoca un shock séptico, incluso conlleva a una amputación del miembro, ¿no? Y el shock séptico, cuando hay las heridas abiertas, también por procesos de infección a nivel de la misma. El shock neurógeno o neurológico que afecta el sistema nervioso, tanto central como periférico, lo que hablábamos en antes, aquí lo tenemos. Esto te provoca una afectación a nivel de todo el cuerpo, incluso te puede provocar ese tipo de alteración. Cuando estamos, podemos ser objeto a una noticia triste, puede ser objeto a una situación de algún altercado que tenga, a lo que hablábamos en antes que Nuri transmitía de un desastre natural, que puede ser los famosos temblores o puede ser otro tipo de desastre natural, puede ser este shock neurológico cuando recibimos una noticia impactante de algún familiar o alguien cercano que se murió de manera espontánea o rápida, ¿no? Entonces, diversos factores y situaciones que se dan para que aparezcan este tipo de shock neurógeno o neurológico que afecta al sistema nervioso. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Observen aquí. Cuando recibimos un shock, inicialmente, ¿qué decíamos que era un shock? El shock prácticamente es la disminución de oxígeno y de sangre a nivel de lo que es el sistema cardíaco. Entonces,
Cuando nosotros recibimos un shock, automáticamente los primeros signos y síntomas que se nos presentan es la disminución de la presión, es decir, una hipotensión arterial. Se disminuye el oxígeno y la sangre, provocando una disminución de esta presión arterial, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer para que exista un buen retorno, sí, del sistema vascular hacia lo que es el corazón, es poner al paciente en esta posición de cúbito supino, sí, con las piernas elevadas, puede ser a una distancia de unos 30 o 50 centímetros con relación a la cama. Sí, y tratar de no poner almohada acá ni elevar las piernas, son así en esta posición, ¿no? Ahí ustedes lo que van a hacer es de que esta parte circulatoria retorne, sí, y exista un buen bombeo y comience a haber una recuperación. Esto, bueno, yo lo he practicado también de manera virtual, incluso se da también en muchos casos en pacientes que tengan una descompensación a nivel de la glucosa o una descompensación arterial, ¿no? Se puede dar este shock hipovolémico. En primer lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia, eso es normal en todo lo que es primeros auxilios. Si la persona está inconsciente, se examina la respiración y la circulación. Y de ser necesario, se comienza a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Examinar al accidentado, valorar si tiene una lesión de columna, cabeza o cuello, cuyo caso no se lo debe mover. Si se descartan estas lesiones y la persona está consciente, se procede a ponerla en posición de shock. Esto es boca arriba y sin la cabeza levantada, ¿no? Esta es la posición de shock. Sí, boca arriba sin la cabeza levantada, solamente las piernas, ¿no? Entonces, estos son los primeros auxilios que se utilizan para este tipo de pacientes que tengan estos problemas. ¿Ustedes han tenido alguna aventura, alguna experiencia en esto? Maggi, una pregunta. Sí. A las personas que tienen este tipo de situaciones, ¿se le debe quitar lo que le aprieta, como relojes, medias, cinturones, si es mujer sostén, o sea, una mejor circulación, una mejor recorrido de la sangre? Sí, perfecto. Eso está aplicado en los primeros auxilios no tan solo para este tipo de afectaciones, sino para todos los primeros auxilios que tú puedas prestar. En el caso que tú observes que el accidentado pues, está inconsciente, en el caso que tú observes que el accidentado está sofoco, que le pueda faltar la respiración o otro tipo de situaciones en las cuales, pues, cuando hablábamos también de las fracturas, de las luxaciones, de los esguinces, también lo mínimo que nosotros podemos hacer es tratar de auxiliarlo y verificar que la ropa que él tiene, pues, no esté ajustada o despejar esa área como para observar qué tipo de lesión más tiene. Sí, perfecto. ¿Quién habló? Juan José. Sí, así es. Y de repente si posee bracker o tipo de cosas que afecten más la respiración también, o sea, me imagino que tiene que ser, ¿verdad? No, Alguna pero cosa que ahí, obstruya la respiración. Los braques no te puedes sacar, oye. claro, te mueve, métele el dedo y te muerde. Digo, si por ejemplo tiene alguna Dentadura cosa que le postiza, pueda tal obstruir vez. la respiración. Es que los dentadura postiza, Cualquier sí. cosa, pero o sea, Claro, alguna me refería como un ejemplo. No, sí. Como un ejemplo, dije breaker porque de repente pues, No, el compañero no ha usado brackets. No sabe que no se puede sacar. Está bien, no, está bien tu inquietud, porque se puede dar el caso que, vamos a decir, sea un paciente que esté utilizando breque y automáticamente lo que hace es que con el accidente o se aflojó ese alambre por ahí y tuviste la oportunidad de podérselo sacar, se lo saca, ¿no? Porque puede ocurrir de que ese implante metálico ahí pueda provocar más daño de lo que ya ha pasado. Sí, está bien, puede exactamente, a eso me refería. Sí, puede dar estos O casos. sea, que puede pasar en cualquier circunstancia puede pasar y no es necesario que de repente un golpe se le puede desprender un Sí, tipo de no, situación. perfecto. O sea, ¿No? se puede dar. Nadie está exento de que pueda pasar algo más allá de eso, ¿no? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, chicos, entonces otro de los primeros auxilios es observar si el afectado tiene heridas u otras lesiones, ya que puede que esté perdiendo sangre. En caso de lo necesario será cortar la hemorragia, administrar
los primeros auxilios correspondientes, ¿no? Aquí está lo que decía Juan José, aflojar la... Juan Jesús. Juan Jesús, ayúdame con tu nombre. Sí, sí, Magister, Juan Ya, Jesús, sí, ya, el bautizado y el bautizante. ya, listo. Lo que es aflojar la ropa, descansar, dejar descansar la cabeza a la persona y colocarlo en el suelo, ¿no? Lo más, esto es lo más promisorio que hay que hacer porque, bueno, siempre hay que tratar de precautelar la integridad de lo que decíamos al inicio de los primeros auxilios, la integridad tanto de la persona que va a auxiliar como el accidentado, ¿no? Valorar su estado general cada 5 minutos por si empeora. Esto es hasta que llegue la asistencia de los paramédicos. Es importante mantener esa conciencia latente en esa persona, más que todo conversar, dialogar, que es muy importante. Puede ser que el accidentado vomite o tenga muchas secreciones bucales, en este caso se le gira la cabeza hacia un lado, por supuesto siempre que no sospeche la lesión de columna, en cuyo caso se debe girar el cuerpo entero en bloque como una unidad. Ya. Estos son los casos a los cuales nosotros debemos mantener estos primeros auxilios y tratar de conservar más que todo la calma, ¿no? Aquí tenemos otras posturas, sí. Observar que el afectado tenga heridas, otras lesiones, esto ya hablamos. Sí, esto ya hablamos. Ya. No dar de beber ni comer a la víctima en shock, eso es normal, pues a esa hora y en ese momento nadie se va a acordar de comida. Es importante que no se levante ni deambule solo, mantener la posición de shock, es lo que hablábamos en el caso de las fracturas, pero en cualquier otro tipo de caso que no se sospeche fractura, también no es loable solo el caso de que el paciente esté muy consciente y que diga, bueno, yo me puedo desplazar o se levante por sus propios medios, se lo puede hacer, ¿no? Pero incluso hasta a veces cuando hay un accidente se trata de que la persona se mantenga intacta, ¿no? Porque a veces hay ciertas lesiones sin mucha consideración que después se empeoran. No dudar al llamar al servicio de emergencia, no abandonar al accidentado y permanecer a su lado siempre valorándolo. Esos son los estadios de los primeros auxilios que se deben mantener previo a una valoración por un accidente. ¿Preguntas, chicos? Hasta ahí llegamos. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí siempre estas clases se me hacen muy cortas, tal vez porque yo soy el único que estoy hablando, algunos de ustedes participan, pero bueno, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Ninguna. Eso es signo de que ya están cansados. Porque no hablan, no dicen nada, no preguntan, ya como que dicen, ya pues, ¿hasta cuándo? A ver, chicos, vamos a hacer algo. Yo en una clase voy a hacer un preámbulo, se me ha ocurrido ahorita, ¿no? Voy a hacer un preámbulo voy a hacer una práctica. Yo voy a nombrar a cualquiera de ustedes, ¿sí? Voy a nombrarlos y les voy a decir, bueno, vamos a decir, Jessica, necesito que me demuestres una práctica en este caso con una persona, ¿no? Puede ser algún familiar tuyo, alguien que esté a tu lado, o si lo puedes hacer demostrativo contigo mismo en buena hora, pero si hay alguna otra persona, mucho mejor, en el cual puedas demostrar lo que yo voy a preguntar. Por ejemplo, te voy a preguntar qué pasa, a ver, ¿qué haría usted en un esguince
de tobillo grado 2, ¿qué aplicaría? ¿Qué haría usted como primeros auxilios? Porque la asignatura es primeros auxilios. ¿Qué conlleva esto? A que ustedes tienen que hacer un análisis, sí, de todo lo que hemos visto, hacer un recordatorio, un estudio, y en el momento que yo haga la pregunta, ustedes tienen que estar preparada para responderme. Bueno, voy a dar un espacio, vamos a decir, de 5 minutos para que usted responda a la pregunta y realice las maniobras que debe realizar y los primeros auxilios que debe aplicar. Si yo no voy a hacer comentario hasta el final. En el momento que usted haga eso, yo le voy a pedir a Jennifer que opine lo que usted ha realizado y que me confirme o me descarte o de pronto adicione algo que a usted le haya faltado. Si ella me dice, no, está bien todo lo que usted ha hecho, perfecto, lo que le voy a calificar a usted, le califico a Jennifer. Si usted está mal y Jennifer me dice que usted está bien, entonces para mí las dos están mal. Perfecto. Esto se llama debate entre ustedes. Sí. Es un debate de los conocimientos que ustedes van adquiriendo hasta ahora, porque no quiero ir como... Ustedes se han visto en dibujos animados, ¿cómo que se llama? El correcamino. Ya, yo no quiero ir como el correcamino y a la hora de la hora, pues al final del camino, ustedes se queden rezagados. Ya, yo quiero ir a la par con ustedes y entender que por lo menos algo asimilaron de lo que yo les estoy dando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Opinen algo? Magister, una cosita, pero sí sería bueno que nos dé los tópicos de mayor incidencia para nosotros prepararnos en esos tópicos, digo yo. Claro, esguince es lo más típico que el esguince de tobillo es el más típico que hay. Claro, las Sí, emergencias pueden ser cualquiera. yo les voy a enviar, como les envío el trabajo asincrónico, como les envío las tareas, les voy a enviar un enunciado donde prácticamente la temática que nosotros vamos a ver. Y la temática está enfocada en lo que ya hemos visto. ¿Qué vimos desde la primera clase? Los signos vitales. Yo le puedo decir, a ver, demuéstreme usted que va a aplicar unos primeros auxilios en una persona accidentada que tuvo una hemorragia a nivel de miembro inferior. Un ejemplo, no le voy a hablar específicamente de nombre de los miembros, voy a hablar de miembro inferior, miembro superior. Sabemos que el miembro inferior son las piernas, el miembro superior son los brazos. Si le digo que a nivel del tórax, ya sabemos dónde es. Pero en cambio, si ya le hablo específicamente de que, a ver, una hemorragia a nivel de la tibia y peroné, ahí ustedes se me van a quedar porque algunos dirán, claro, algunos conocerán la tibia y peroné. Hay otros que no saben dónde es la tibia y el peroné. De pronto me pueden señalar arriba en el brazo y desde ahí yo ya les voy a decir, no están bien. Pero muy conscientemente de eso, sé que todavía ustedes no tienen esa capacidad demostrativa como para decirme cuál es la tibia y el peroné y cosas por el estilo, ¿no? Pero en cambio, si yo les hablo de miembro inferior, ustedes saben que miembro inferior son las piernas y que miembro superior son los brazos y que la cabeza es el cráneo y bueno, y que las manos son las manos y que los pies son los pies. Entonces, así de esa manera yo creo que ustedes sí conocen su cuerpo, ¿no? Pero si ya les hablo de manera técnica, sí, dígame en dónde está una fractura a nivel del fémur. Algunos conocerán el fémur, ¿ya? Pero yo estoy consciente que tampoco los voy a poner a ese índice de conocimiento que ustedes todavía no están preparados para eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les gusta la temática? ¿Están asustados? Creo que no. A ver. Los escucho. A mí en lo personal sí me gusta.
A mí los primeros auxilios me encantan. Es más, Ya sabemos que le encanta. en mi familia me dicen que estoy medio loca porque, por ejemplo, si hay un herido, la primera que lo puede atender soy yo. Yo no le tengo miedo a la sangre, ni a los huesos rotos, ni a nada. Me encanta estar en el área de emergencia. A nada le tiene miedo. No estudié, ay, profe, no estudié medicina es porque de verdad que no, creo que en esa época a mi papá y mamá les faltó impulsarme a estudiar eso. Perfecto. Estamos muy bien. Bueno, chicos, esa es una manera evaluativa de mi persona para con ustedes. Así que irse preparando de a poco. Yo con tiempo, yo creo que eso va a ser para la próxima semana, no va a ser para esta semana. Para la próxima semana ustedes ya están como alertados. Si tienen alguna duda, algo que preguntarme, envíenme esas preguntas al foro. Pregúntenme, que yo esté dispuesto y preparado para poderles ayudar. Ya, ¿no tenemos alguna otra pregunta? Entonces, chicos, puntualmente a las 6 rayando vamos a concluir la clase. Ser muy estrictos en ese sentido. Bueno, después de esta clase creo que tenemos otro caso práctico. Ya voy a revisar igual si lo tenemos yo le envío, ¿ya? Y chicos, no me pongan esa cara a Nuri. Me dice que le encanta y está que hablo de casos. Es que en los casos prácticos hay que estar pensando bastante. Yo le digo a los accidentes, me encanta ayudar. Ya. Entonces no diga que todo me encanta. No diga que todo me encanta. Verá, después me van a agradecer ustedes. ¿En qué sentido? Porque las evaluaciones que yo tomo son casos prácticos. Y ustedes, en ese momento que vayan a hacer las evaluaciones, les va a faltar tiempo a aquellos que no se están preparando desde ahora. Ya los que sí se están preparando a conciencia, les va a fluir eso. Y van a decir, chévere. Es que a veces cuando ya uno se da cuenta que está redactando, ya contó casi una novela, y no, pero a ver, otra vez borre y encuadres en el caso. Tranquila, que nadie nace aprendiendo, Nuri. Aquí todos vamos a aprender. Lo importante es que ustedes van por el camino correcto. ¿Ya? A ver, ¿alguien más quiere hablar? Aquí tenemos Kelly, de que se ríe solita, no sé quién la está haciendo reír. Jessica. No, es Nuri, que es verdad, cuando uno ya está que escribe, se inspira. Y a lo último que se acuerda de poner de la situación. Igual. A ver, chicos, les hago una observación a aquellos que me envían los trabajos atrasados. Kelly, por favor, no me envíen trabajos atrasados, porque ustedes ya saben cuáles son las calificaciones. Así que pilas, no quiero dañarles la nota. Yo los considero a todos por igual. Bueno, chicos, entonces aquí voy a dejar grabado esto. Queda la grabación.